que por ahora no existe, ¿no? Que es un programa de estabilización que vaya más allá de medidas de emergencia. Ojalá eso se logre, digamos, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, el estallido de la bomba finalmente fue inmediato y no tan cruento. Ahora, puede pasar que, como dicen algunos economistas más pesimistas, haya una segunda ronda, ¿no? Después del golpe de la inflación de diciembre, tengamos dentro de unas semanas tal vez otra devaluación, una de nuevo aceleración de precios, y esa ya va a ser más difícil que Milei diga es culpa de la bomba que me dejaron, digamos, ¿no? Empieza a ser parte de una gestión Claro. que Milei no logra ordenar. Marcos, Ese es el gran problema, digamos. mientras estamos viendo imágenes del recinto en vivo, por supuesto que vamos a ir en cualquier momento, vamos a tomar contacto en vivo con lo que pasa en el debate. Ahí está hablando el diputado Diego Giuliano, entonces de Unión por la Patria. Quería poner al aire uno de los momentos más tensos, que fue cuando el kirchnerismo y la izquierda querían suspender el debate, querían frenar la discusión y el debate de la ley, y entonces pidieron suspender la votación y suspender el debate en el Congreso de la Nación. Y Pichetto, el diputado Pichetto, que tiene sus diferencias con el gobierno de Milei, les contestó esto. En primer lugar, no hay nada para aplaudir. Dígale a la barra que no aplaudan. Ordenemos la sesión. En segundo lugar, sería importante que aparezcan las autoridades del oficialismo hablando. Si no, es el libre albedrío, cualquiera habla, dice cualquier cosa. En segundo lugar, el bloque Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente... No aplaudan nada, viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos. Parece que están en una fiesta, viejo, dejen de aplaudir. No vamos a permitir porque sería violentar a un poder del Estado que es el poder legislativo. Bueno, ahí está Pichetto con su carácter, se enojó con los que lo aplaudían, ¿no? El carácter, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, y le estaba diciendo a los libertarios, compórtense, ¿no? O sea, son un poder del Estado. No pueden estar, no están en una fiesta. Sí, sí. No están en una guerra de aplausos en una fiesta, en un recital. No, esto es un poder del Estado. Está muy bien. A ver, es importante que los libertarios que han ganado la elección, que gobiernan legítimamente, se conviertan en un poder gubernamental. Y esto le va a costar porque gente sin experiencia, la mayor parte, casi todos, digamos, y encima tienen enfrente una oposición dura que tampoco es un poder gubernamental, sino que son, digamos, tienen comportamientos de vándalos, digamos. Entonces tenemos gente que cree que está en una fiesta y gente que son los vándalos. En el medio hay mucha gente con experiencia que puede ayudar. Pichetto es uno de ellos. Por suerte Pichetto está en la Cámara de Diputados. Sí, es cierto lo que marcás, pero también es parte, digamos, de lo que se llama la casta política, ¿no? Y en ese y él se enoja con eso, Termio está re enojado con eso, con los periodistas, y también está enojado con Milei. Pero hay algo que no puede negar Pichetto ni ningún legislador, y es que todos estamos mirando esta nueva etapa con un pedido muy especial, y es que, a ver, lo digo llanamente o vulgarmente, que se termine la joda, ¿no? Para que todo el mundo entienda. Entonces, cuando vos hablas de las privatizaciones, no es la patria se vende, como dice el kirchnerismo, sino el intento de muchos ciudadanos de decir, che, ¿sabés qué? Llenaron de ñoqui, de familiares, de amigos, un montón de empresas que no sirven para nada, otras que tal vez sirven, pero que igual las llenaron de ñoquis y de amigos, y queremos que eso cambie. Me parece que un poco se pierde esa parte del debate con los eslogans de la patria se vende. Entonces parece como que, viste, no, si privatizás, en realidad estás de acuerdo con que, viste, haya un empresario que también puede pasar, viste, que siempre están los amigos del poder muy cerca y entonces enseguida se hacen, ¿no?, de esas privatizaciones. Es algo que podría llegar a ocurrir. Ahora, si uno habla desde lo que piensa uno, con honestidad intelectual, digo, no estoy hablando de mí nada más, sino de muchos ciudadanos, lo que están pidiendo no es eso, no es que la privatices para dársela al amigo del que ganó las elecciones, es que por ahí la privatices para que termine esto que dije recién vulgarmente, la joda, ¿no? Esto de que haya amigos, ñoquis, familiares, todo un mundo de gente que no trabaja
trabaja mal, no sabe nada del tema y, bueno, vení a trabajar acá. Venite, acá no pasa nada. Empezando, digo, por YPF o por aerolíneas, que son las más conocidas. Esas son siempre las más conocidas, pero tenés cientos de empresas del Estado que están en esas condiciones. El otro día leía, no me acuerdo ahora el nombre, creo que lo puso un diputado, creo que se llama FADEA, la empresa de los aviones, que Cristina estatizó. Claro, no fabricaron un solo avión. Lo mismo pasa con los barcos, lo mismo pasa con, no sé, yacimientos carboníferos fiscales, que es para darle trabajo a Aníbal Fernández, que fue, ¿te acordás cuando fue presidente, cuando se quedó sin laburo? Aníbal Fernández fue presidente de yacimientos carboníferos fiscales. Vos decís, ¿qué sabe de carbón? ¿Viste? ¿Qué hace esa empresa? ¿Qué produce? ¿Qué beneficios genera si no hiciste un avión, no arreglaste un barco, no producís energía? Entonces me parece que, y te dejo, Marcos, con esto, cierro esta idea de las privatizaciones, que por un lado uno se acuerda de la corrupción de los 90 y le da, viste, un poco, dice, che, no quiero que regalen nada, y menos a los amigos empresarios del poder. Pero, por otro lado, quiero que se termine la joda de meter, inflar espantosamente empresas que pierden plata y no le generan nada, Marcos, a la sociedad. No le dan nada a la sociedad. Nada. Sí, yo creo que, a ver, con respecto a las privatizaciones, ojalá que el debate termine en una situación intermedia donde se privaticen las empresas con un criterio mejor que en los 90, que permita que algunas de esas empresas que pueden ser rentables funcionen mejor y las que no pueden funcionar que directamente cierren, digamos, ¿no? O sea, claramente Yacimientos Carboníferos Fiscales es una empresa donde el Estado invirtió miles y millones de dólares. Construyó un ferrocarril para transportar carbón que nunca se extrajo, digamos, es absurdo lo que se hizo con Yacimientos Carboníferos Fiscales de la mano de Aníbal Fernández y de varios administradores previos. Es determinante que claramente esa empresa no tiene ningún sentido. Otras empresas pueden funcionar mejor, otras empresas pueden privatizarse parcialmente. Yo creo que la discusión sobre privatizaciones puede volver una política que en principio fue privaticemos todo y de golpe, digamos, en una política que sea más discriminada, de ver cómo privatizar mejor cada uno de los casos, digamos. Y tal vez haya empresas que valga la pena tenerlas de forma estatal, pero que sean bien administradas correctamente, no que sea el puede ser el negocio de la cámpora, ¿viste? No, ¿por qué tenemos que financiar el negocio de la cámpora y a todos los empleados de la cámpora? No, que se busquen un trabajo como todo el mundo, que si sos de la cámpora tenés laburo en el Estado. De eso mucha gente está cansada, absolutamente agotada. ¿Qué? Entonces, si vos sos amigo de un político, tenés trabajo en el Estado, aunque no hagas nada. Y no va más. Y está claro que Argentina no puede financiar más todo eso. Ahora, si lo más fácil es meterse con los jubilados, y bueno, terminamos, cada gobierno que pasa es lo mismo, ¿viste? Licuemos las jubilaciones. Entonces no nos metemos en el lío de... Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Eso es mucho más fácil porque no es un decreto, se baja el gasto ahí muy fácil. No te peleas con ningún gremio ahí. Exacto. Claro. Claro que yo creo que la verdad que muchos de los cambios que ha sufrido la ley Ómnibus Famoso son para mejor. Se recortaron muchos capítulos que la verdad que estaban mal. La reforma política era absurda, por lo menos su mayor parte. Buena parte del paquete fiscal era innecesario o era inconveniente. Subirle las retenciones a todas las exportaciones industriales y las economías regionales no era buena idea. Entonces yo creo que puede mejorar el resultado de todo de esta batahola que lleva ya bastante tiempo, puede ser mejor de lo que empezó siendo. Ojalá termine así, vamos a ver, digamos, ¿no? Porque en el medio puede intervenir Milei, puede cansarse de toda esta negociación y decirnos, no, si no sale como yo quiero, no quiero nada, digamos, ¿no? Mejor que nos haga. Ojalá que no pase eso. Gracias, Marcos Novaro, buenas noches, gracias por acompañarnos, Marcos. Un gusto, que sigas bien, buenas noches para todos. Nos vamos al Congreso, está Manu Jove. Manu, volvemos con vos. Franco, aquí estamos, siguen por supuesto los oradores, en este caso la diputada Mariela Coleta de la Unión Cívica Radical. Quedan unos 15 antes de los cierres de los jefes de bloque, por eso crece la versión de un cuarto intermedio que podría llegar pasada la medianoche, por lo menos como alternativa, aunque aparecen firmes algunos referentes del oficialismo que plantean continuar de corrido. Estaba por acá
el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Omar de Marchi, que llegó hace un rato, que estuvo en realidad y volvió hace un rato aquí a la Cámara de Diputados y planteaba eso como alternativa, por lo menos en lo que hablaba con otros jefes de bloque. Veremos, todavía no hay definiciones. Y por cierto, se está definiendo en estos momentos. Estamos ahí con el diputado de Hacemos Coalición Federal, Florencio Randazzo. Le pregunto primero por esto. ¿Cree que hay que continuar o hay que hacer un cuarto intermedio y retomar mañana? No, a mí me parece que lo más razonable, después de casi 12 horas de debate y discusión, es ir a un cuarto intermedio. Para el día de mañana reiniciar la sesión y bueno, y tal vez mañana ya votar el proyecto en general y después empezar la discusión en particular. Imagínate que son 666 artículos, de los cuales algunas cosas se han sacado, como ha sido, por ejemplo, la reforma política, el capítulo fiscal, pero hay un sinnúmero de cosas que seguramente digamos, van a dar que una discusión importante porque hay diferentes puntos de vista. Franco, te escucha Randazzo. Gracias, Randazzo. Buenas noches. ¿Están de acuerdo, puntualmente, Florencio Randazzo está de acuerdo con todos los artículos? ¿Va a haber artículos que no van a acompañar? No, tenemos diferencias, Franco, en muchos artículos. Nosotros vamos a acompañar en general, porque creemos que era necesario dar esta discusión, pero después tenemos diferencias. Por ejemplo, hemos manifestado nuestras diferencias con respecto a que no era oportuno la discusión de una reforma política en esta oportunidad, en extraordinarias. Creemos que es importante esa media sanción que tiene diputado de boleta única, se trata en el Senado, eso ya es un paso muy importante en materia de reforma política. No estamos de acuerdo con el tema de retenciones, porque creemos que en realidad la Argentina hace más de 10 años que no crece y es importante en realidad sacarle presión a los sectores que producen y exportan, tanto productos industriales como el sector agropecuario, como las economías. Exactamente, pero bueno, pero eso ha sido precisamente fruto del trabajo de quienes en realidad tuvimos posiciones diferentes. Tenemos una posición diferente frente a privatizaciones. Mirá, yo soy de los que estoy convencido que el Estado administrando algunas empresas eficientemente es tal vez en algunos aspectos hasta mejor veces que los privados. Yo te doy un ejemplo, cuando yo fui ministro de Transporte nosotros teníamos una administración mucho más sana, mucho más austera que por ejemplo tenía el sector privado en materia de ferrocarriles. Ahora pasaron 8 años, verá, no incorporaron un solo tren. Tienen falencias enormes en materia de mantenimiento, han tomado un montón de empleados, entonces eso es lo que hace que finalmente entren a discusión algunos temas que no deberían estarlo, independientemente que tal vez no solamente haya que pensar en un proceso de privatización en términos generales de todas las empresas, hay empresas que creemos nosotros que no deben ser privatizadas, como por ejemplo YPF, aquellas que conservan el conocimiento y el desarrollo en la Argentina, que tienen una historia, como el INVAC, por ejemplo, y otras que, por ejemplo, pueden ser privatizadas parcialmente o puede incorporarse capital privado para que tengan una gestión eficiente, porque lo que se trata es finalmente si prestan buenos o malos servicios. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que finalmente cada proceso de ese tipo se discuta en el Parlamento para ver qué tipo de empresa, qué servicio presta, tiene déficit o no tiene déficit, cómo ha sido administrada, qué relación tiene lo que gasta en personal en relación al presupuesto general. Entonces, estos son temas que en realidad van a estar en discusión en particular y me parece que es sano que estos temas se puedan discutir. Ahora, Randazzo, respetando todas las opiniones. Sí, también hemos visto en muchas de estas empresas que se inflaron con amigos de la política, familiares de la política, militantes políticos. Digo, uno habla con cualquiera que conoce aerolíneas o de YPF y sabe que está repleto, por ejemplo, de militantes de la Cámpora. Y mucha gente se cansó también de eso. Pero, Franco, ¿sabes? No solamente te cansás, sino, imagínate ese cáncer que está afuera, imagínate aquellos que en realidad no hemos comprometido en determinada etapa. A mí me tocó asumir después de la tragedia de 11, y tuvimos una administración sana, incorporamos 1.140 trenes, y vos sabés que de hace 8 años no se incorpora un solo coche en la Argentina nuevo. Para que vos entiendas, no se lleva adelante el mantenimiento de los trenes. ¿Entendés? Ya no es que no se compra, entonces se sobredimensiona la planta y eso atenta contra la posibilidad después de defender las empresas. Por supuesto que es indignante que se hagan ese tipo de cosas. Se crean megas estructuras, como ha pasado, yo te hablo de casos que conozco, como el caso de ferrocarriles, como el caso, por ejemplo, del documento. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, haber llevado adelante un proceso de privatización para el DNI y el pasaporte? En una Argentina, en realidad, donde hay miles de prioridades diferentes, cuando sabemos que el pasaporte y los documentos funcionan y lo hace el Estado. ¿Entendés? Yo te podría dar miles de ejemplos y puedo dar un testimonio de cuál ha sido mi responsabilidad frente a la administración de los recursos del Estado. Entonces, por supuesto que coincido con vos en lo que vos estás señalando.
Y entonces, digamos, cuando llegue el momento de votación del tema de privatizaciones, ¿ustedes votan en contra de todo o van a decir, no, vamos a estar de acuerdo con que algunas empresas sí? No vamos a votar en contra de todo. Estamos acordando un artículo para que aquellas privatizaciones que decide el Gobierno Nacional, previa, digamos, el proceso de inicio de licitación, pasen, digamos, por el Parlamento Nacional, para ver qué tipo de empresa, de qué forma, qué plazo, para que no se vuelvan a cometer errores que se cometieron en la década del 90, donde se conformaron monopolios, donde las empresas fueron vaciadas, incluso aquellas que fueron privatizadas. Si querés, el caso de Marzán con Aerolíneas. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, claro. Creo que hay que discutir la ley laboral. Mira, te voy a decir un tema que creo que se equivoca el gobierno, digamos, en no poder dar esta discusión, que es el tema laboral. Establecer un plazo de plazo en vez de 3 meses o 8 meses, un seguro de desempleo que en realidad funciona como funciona la libreta de desempleo en la construcción, porque lo que tenemos que trabajar es ver cómo hacemos para que esos millones de argentinos que están en la informalidad pasen a la formalidad, que esto no significa de ninguna manera perjudicar a los trabajadores. Eso es una mentira. Es una mentira de aquellos que tienen miedo a discutir este tipo de cosas, aquellos que quieren conservar privilegio. Sí. Bueno, hay un decreto de Milei, ¿no?, que tiene una reforma laboral, que fue vía decreto. Exacto, está en el DNU. Nosotros creemos que eso debe transformarse en ley. ¿Entendés? Podemos discutir algunas cosas, modificar algunas cosas. Hay cuestiones que son centrales. El plazo de prueba, el seguro de desempleo, evitar que haya la industria de las multas, en realidad donde un pequeño empresario toma un trabajador y después no sabe cuál es el pasivo que va a tener si lo tiene que despedir. Y nadie despide a nadie sin una causa justificada en general. A los buenos trabajadores se los defiende. Hemos llevado a la Argentina que hace 11 años que no crece y no genera empleo. Y el empleo que se genera es informal. No hay mayor vulnerabilidad para un trabajador que está en la informalidad. No tiene obra social, no tiene aporte provisional. Estas son las cosas que hay que discutir. Y por no último, tenerle miedo a la discusión de este tipo. ¿Votan las facultades delegadas? Sí, por supuesto. A mí me parece que en eso, mirá, es fundamental entender que debemos darle las mismas facultades delegadas que tuvieron el resto de los presidentes. ¿Entendés? No hay que ser egoísta. Y yo te aclaro, en realidad nosotros competimos contra Milei. Yo dije durante toda la campaña, Milei es fruto del fracaso de la política. ¿Entendés? Y nosotros competimos con el gobernador de Córdoba. Ahora, eso no implica que en realidad no ayudemos para que a Milei le vaya bien. Y por supuesto que debe tratar de dejarse ayudar, que también tiene una responsabilidad importante en cómo gestionan el Estado. Tienen enormes desafíos. Bajar la inflación. La Argentina no puede seguir viviendo con los niveles de inflación que vive. Es decir, tuvimos la inflación más importante de los últimos años, de los últimos 30 años. La inflación más importante del mundo tuvo la Argentina. Sí, pero esa es toda el kirchnerismo. Esa es toda, de punta a punta. Por supuesto, pero hay no otra cosa que no, pero esa... Pero escuchar a que te digo, pero por supuesto que en los últimos 50 años la Argentina vive con inflación. En realidad ya está todo inventado. Nosotros debemos solucionar el tema de la inflación como lo resolvieron el resto de los países del mundo y de la región. Tienen inflación anual similar a la que Argentina tiene semanal, para entender el disparate en el cual vivimos los argentinos. El tema de la inseguridad. ¿Cómo puede ser que todos los días haya un asesinato? Es increíble, ¿entendés? Y nadie, ni siquiera sabemos a quién reclamarle esto. ¿Entendés? Entonces estos son los temas que tenemos que discutir y que en realidad pedirle al gobierno, a los gobiernos nacionales, al gobierno provincial y a los gobiernos, de acuerdo a su responsabilidad, que solucionen este tipo de problemas, mejorar la calidad educativa. ¿Entendés? Que en realidad en la Argentina sí ha sufrido un proceso de deterioro alarmante, claro, producto de la falta de exigencia. ¿Entendés? ¿Creen que pueden, que se aprueba en general entonces la ley? Sí, yo creo que se va a aprobar. En general, lo ideal hubiera sido yo creo que lo ideal hubiera sido que se apruebe hoy en general y después dar una discusión en particular, entendiendo y respetando las diferentes visiones que cada uno de nosotros tenemos en relación a los diferentes temas. Bien. Pero no olvidándonos nunca cuál es el interés que defendemos, qué tipo de Argentina queremos, que si seguimos haciendo lo mismo, que es lo que a mí de alguna manera, digamos, me preocupa, el resultado va a ser el mismo. ¿Entendés? Por eso, Franco, es importante tener una mirada hacia adelante, tener un parlamento que en realidad no discuta tanto sobre el pasado, sino discuta sobre el futuro y sobre el presente, que me parece que muchas veces la dirigencia política evita discutir sobre el presente y sobre el futuro porque no tiene respuesta a los temas que preocupan a la sociedad. Gracias por estos minutos, Florencio Randazzo. Seguimos atentos al debate, entonces, y a los oradores que quedan. Gracias. Gracias a vos, Franco. Gracias. Bueno, ya volvemos, Manu, entonces, enseguida con vos. Ahí tenemos la imagen de las calles, afuera, mientras sigue el debate. Hay dudas, por lo menos estamos llegando a la medianoche, tenemos dudas de si se vota hoy o no.
si se vota de madrugada, es decir, si se vota a las 4 de la mañana, o si pasa a un cuarto intermedio y se vota mañana en general. Si se aprueba en general, después vendrá el debate en particular de artículo por artículo. Se va a llevar todo el viernes y probablemente la madrugada del sábado, seguro. Pero a esta hora, cerca de la medianoche, todavía no sabemos si van a terminar estos 15 aparentemente oradores que todavía faltan, los jefes de bloque, y el momento de la votación si se hará en esta madrugada. Es probable que el gobierno quiera que se apruebe esta madrugada, hay algunas dudas, o si se pasa la votación para mañana. Tanto Santilli como Randazzo dijeron recién que creían que efectivamente se iba a votar mañana, pero bueno, veremos. Ahí estamos en vivo y vamos a retomar, por supuesto, en las calles y adentro del recinto con toda la información de la actividad legislativa.